Muchas gracias. Hola, me tomó un poquito encontrar dónde el botón para ir para el volumen, pero ya lo encontré. ¿Ven todos mi pantalla? ¿Sí? ¿Todos? Sí. Muy Sí, bien, sí se ve. perfecto. Bueno, buenos días, buenas noches. Aquí ya son las 7:30 de la noche. Antes que nada, muchísimas gracias, Jesús, por el espacio para compartir y muchísimas gracias a todos por hacer el tiempo para venir, para unirse a esta sesión y para conocer un poquito más acerca de nuestras historias y nuestra experiencia trabajando en el extranjero. Para los que no me conocen, yo soy Laura Gagiola. Tengo aproximadamente 5 años y medio viviendo fuera de México. Los primeros 2 años estuve en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, y de momento resido en Dublín, Irlanda. Ya tengo 3 años aquí. Les enseño dónde está Irlanda en el mapa para los que no saben. La primera reacción que siempre recibo es, wow, estás del otro lado del mundo, y sí, estoy del otro lado del mundo. De hecho, una historia muy chistosa es que cuando mi mamá le contó a mi abuela o le enseñó a mi abuela en dónde estaba Irlanda, Dublín, Irlanda en el mapa, mi abuela se despertó en la noche, no podía dormir y se tuvo que poner a rezar. Dijo, Laura está muy, muy, muy lejos. Pero bueno, empecemos nuestra presentación. Quiero empezar por compartirles esta frase. Esta frase es una frase personal que resume perfectamente lo que he aprendido estos 5 años trabajando en el extranjero y trabajando en otro idioma. Se las voy a leer. La frase dice, no podemos aprender realmente un lenguaje nuevo si solamente aprendemos el idioma. Para aprender un lenguaje nuevo tenemos que vivirlo y tenemos que experimentarlo. A lo largo de esta presentación les voy a explicar más a detalle lo que me ha llevado a esta conclusión. Pero antes de esto y antes de empezar también, les comparto un poquito acerca de mi experiencia profesional. Yo soy originaria de Ciudad Obregón, Sonora, arriba al norte, egresada del Instituto Tecnológico de Sonora en Ingeniería Industrial y de Sistemas en el 2013. Mi experiencia con el inglés, bueno, yo empecé a estudiar inglés en una escuela bilingüe desde el kinder hasta la secundaria. Ya que salí de la secundaria, me apunté a clases de conversación, quería seguir practicando el inglés, no quería que se me olvidara. Antes de entrar a la universidad también estuve en un verano intensivo en Douglas, Arizona, donde llevé clases de gramática, clases de literatura, de composición, etc. Después pasé el examen TOEFL, que Fernando comentaba que también es un examen que nos es requerido para poder estudiar en el extranjero. A mí sí me lo pidieron. Y después ingresé, fui aceptada en la escuela de negocios que se llama Holt Business School. Ahora soy egresada de esa escuela de negocios y ahí hice una maestría en ciencias de marketing internacional. Y la razón por la que les platico un poquito acerca de mi experiencia con el inglés es porque es normal que después de tantos años en contacto con el idioma inglés, pensemos o sintamos que nuestra comprensión, del idioma es avanzado y empezamos a decir nuestro inglés es un inglés fluido. Yo personalmente a estas alturas me sentía preparada para iniciar una carrera trabajando en el extranjero, me sentía preparada para buscar trabajo y para trabajar completamente en inglés. Y empiezo a buscar trabajo y aquí es donde me encuentro con HubSpot, que es la empresa para la que trabajo ahora. Ya tengo casi 4 años trabajando para HubSpot. Y HubSpot es una empresa de software. En sus inicios se volvió muy, muy, muy famosa porque los fundadores de HubSpot son los que crearon el concepto del inbound marketing. La metodología del inbound marketing se basa en atraer a clientes mediante la creación de contenido de valor. Y aquí es cuando empezamos a ver el boom de correos masivos, páginas de destino, blogging, etc. Hoy en día HubSpot no solamente cuenta con un software de marketing, también tienen un CRM, para los que no son familiares con este concepto. CRM es un sistema que utilizamos para administrar nuestra relación con los clientes. Y también tienen un sistema de servicios. HubSpot es una empresa que apuesta por la diversidad y por la cultura. Ya se imaginarán que habiéndome graduado de una maestría en marketing y siendo extranjera, HubSpot era la empresa ideal, era la empresa para la que yo quería trabajar. Aplico a HubSpot
soy muy terca, apliqué 8 veces y me llaman la 8ª vez que apliqué. Y empiezo, soy aceptada, paso las entrevistas, empiezo en un puesto de servicio al cliente y llega mi primer día. Estoy muy, muy emocionada. Yo empiezo en una clase, éramos 10 personas, yo era la única mexicana. Todas las otras personas eran americanas, nacieron en Estados Unidos, estudiaron, crecieron, todo en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que es la primera vez que estoy en este ambiente completamente no internacional, en un ambiente rodeado de personas que habían crecido, que habían estudiado en Estados Unidos, y todas las conversaciones que yo escuchaba, conversaciones casuales en los pasillos, conversaciones a la hora del lunch, y conversaciones también profesionales, seguros de trabajo, acciones, conversaciones de software, me cuestan trabajo y me doy cuenta que estoy batallando, me empiezo a sentir abrumada y empiezo a sentir por primera vez ese sentimiento de no pertenecer. ¿Y qué pasa? Que eso para mí fue muy, muy, muy interesante porque no lo había experimentado. Yo ya tenía 1 año y medio en Boston y no me había sentido así. Entonces empiezo a reflexionar, ¿por qué? ¿Por qué me estoy sintiendo diferente? Si yo ya tengo 1 año y medio fuera de México, etcétera, y caigo en cuenta que yo había estado, como les dije, en Holt. Holt es una escuela internacional. El 95% de las personas con las que yo interactuaba, todas eran extranjeras. Y de una manera u otra, el hecho de que todos éramos extranjeros y habíamos llegado a Boston de las afueras, nos hacía un poquito más iguales. Entonces me pongo a pensar y digo, bueno, ok, ¿qué es lo que me está costando trabajo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué siento este nuevo sentir de no pertenecer? Y en mi búsqueda me invento la teoría del pastel. Y digo que me la invento porque me la inventé. No he intentado googlearla, no sé si existe, si no existe, pero les digo por si ustedes intentan buscarla. Pero bueno, la teoría se basa en pensar en cuáles son los elementos del pastel. Yo tengo 3. La base del pastel, que compone 80% del pastel. Tenemos el relleno, que pone a veces las bases, nos permite ponerlas juntas. Ahí nos permite cubrir si hubo algún defecto por fuera, le ponemos ahí el relleno. Y vienen las decoraciones, que es el valor agregado. Si pensamos en cuáles son los componentes o los elementos de un idioma, de un lenguaje, perdón, tenemos el idioma, que yo lo relaciono con la base, es el 80%. Tenemos el relleno, que yo lo relaciono con los gestos, que es la comunicación no verbal, la jerga, el lingo, los refranes, los dichos, etcétera, que imagínense, varían de un estado a otro. Ahora, si te vas a otro país, es completamente diferente. Y tenemos la cultura, que está compuesta de conocimiento general, referencias históricas, cultura pop, etcétera. El Chavo del Ocho, yo tengo una amiga que es de España y el Chavo del Ocho no lo conocen, pero hablan español. ¿Por qué? Porque tienen una cultura diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me doy cuenta que yo tenía una base muy sólida, tenía un idioma muy avanzado, mi vocabulario, mi gramática, pero me faltaba trabajar en lenguaje corporal, en jerga, en lingo, en la cultura. Entonces, me doy cuenta que un lenguaje fluido no lo es todo. Y el reto para mí era no perder la confianza y tener paciencia y sentirme segura de la base con la que había llegado a HubSpot, que era mi idioma. Y me propuse enfocarme en pensar cuáles son los elementos que me hacen falta y cómo puedo trabajar para completar mi pastel. Entonces, aquí es donde empiezo a trabajar en el relleno del pastel. En esta etapa la divido en 3, que primero me propuse definir los retos. Segundo, analizar los retos y tratar de identificar la causa raíz, por qué me estaba costando trabajo. Y tercero, un plan de acción, crearme un plan de acción para poder mejorar. Y pensando en definir los retos, cuáles eran los retos, me di cuenta que eran 4 principalmente. El primero, traducir y comprender lenguaje verbal y no verbal al mismo tiempo. Y esto parece muy simple, pero no lo es, porque una persona me puede estar diciendo algo, me puede decir estoy bien,
pero su postura, su tono de voz te puede estar diciendo algo completamente diferente. Y lo que pasa es que cuando estamos en un ambiente, en un entorno diferente, en este caso para mí, por ejemplo, en inglés, toda mi energía yo la concentraba en traducir el mensaje verbal. Entonces, ¿qué pasaba? Perdía noción de lo que estaba pasando a mi alrededor, en mi entorno, etc. Entonces me costaba trabajo. El reto número 2, que Fernando lo comentó, es muy chistoso, pasa muchísimo, era dejar de fuera influencias culturales que pueden torcer el mensaje. Vaya a ponerle salsa a los tacos. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos muy expresivos, somos muy apasionados, nos esforzamos para que el mensaje suene amable, para que suene bonito, etcétera. Y entonces yo me doy cuenta en HubSpot que cuando con mis compañeros de trabajo, por ejemplo, nos estamos comunicando, incluso correos electrónicos, me mandan un mensaje y son muy al punto, muy directos y literalmente ponen un punto final al final de las oraciones. Entonces yo veía, por ejemplo, ese punto final, ya que me mandaban un mensaje y decía, esta persona está enojada, le pasó algo, a lo mejor no le gustó lo que hice, etcétera. Entonces me costaba trabajo dejar de fuera que eso me influenciara y agregarle al mensaje que me estaban dando de mi propia cosecha. El reto número 3, comunicar mis ideas de manera efectiva. Y lo que me he dado cuenta es que pensamos mucho más rápido de lo que hablamos y a veces si eso nos pasa en nuestro propio idioma, imagínense cuando estamos hablando en otro idioma. Yo empezaba a veces a decir cosas y a la mitad me daba cuenta, no suena para nada como me lo había imaginado, se me olvidaba cómo decir una palabra, perdía el hilo, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que aquí veces, pues, batallamos y perdemos un poquito la confianza. Y el reto número 4 era evitar etiquetarme como una persona no nativa. Y eso es muy importante también. ¿Por qué? Porque a veces empezamos a utilizarlo como una excusa. Y cuando empezamos a utilizarlo como una excusa, empezamos también a decir o pensar que, por ejemplo, nuestras capacidades de comunicarnos son menores que las de otros y entonces lo convertimos en algo negativo. El hecho que somos no nativos lo empezamos a convertir en algo negativo. Y eso no. Eso de verdad no es una debilidad y no es nada negativo. Ok, ya tenía mis 4 retos, entonces me puse a pensar en la causa raíz de los retos y la causa raíz encontré que comúnmente se debía a 2 factores, suposiciones combinadas con restricciones. Y esto pasaba no solamente en grupos de personas que su lengua nativa no era el inglés, yo lo veía que también pasaba en personas que su lengua nativa era el inglés. Suponían y se restringían. Les pongo ejemplos. Una suposición. Todos entienden o saben el significado de esto, menos yo. Esa suposición combinada con la restricción de no hacer preguntas es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque nos perdemos la oportunidad de entender el contexto, entender completamente lo que está pasando a nuestro alrededor y nos perdemos la oportunidad de convertirnos en participantes activos. Porque si no entendemos qué pasa, nos quedamos callados, no participamos. Entonces, la segunda suposición, esta la veía más comúnmente en grupos de personas que su lengua nativa era el inglés, era asumir que algo era de conocimiento general. La banda, la canción, el programa de televisión, la frase que decían, asumían que todos sabían que era de conocimiento general. Y la restricción era no explicar, era no expandir, no decir, todos saben, por ejemplo, ser curiosos, todos saben a qué me refiero cuando digo esto. ¿Y qué pasa? Que también nos perdemos la oportunidad de incluir a todos los que están en esa reunión y hacer sentir que forman parte. Y yo mencionaba al principio que HubSpot es una empresa que apuesta por la diversidad. Sin embargo, nos toca a nosotros, a los trabajadores, a los que estamos ahí día a día conviviendo los unos a los otros, el tomar ventaja de eso, de ese principio, y de ejercerlo y de practicarlo y de promover diversidad. Entonces, ya entendía cuál era la causa raíz de mis retos y puse un plan de acción. Empecé a practicar 3 cosas. La primera cosa que empecé a practicar fue repetir el mensaje en voz alta. Si me daba cuenta, dejé de asumir, eso es muy importante, dejé de asumir que la otra persona iba a perder la paciencia, que a lo mejor se iba a aburrir o que iba a pensar que yo estaba, ay, Laura está batallando mucho. Dejé de asumir.
Y me di el tiempo de ser paciente y me di el tiempo de repetir y de sintetizar lo que había dicho. Si había salido un poco desordenada la idea, me regresaba y decía, ok, lo que quise decir fue esto, esto y esto. Y eso me funcionó muchísimo. De la misma manera, si alguien me estaba entregando un mensaje a mí y yo no estaba segura si había algo entre líneas, algo que me había perdido, etcétera, repetía el mensaje y yo les decía, ok, lo que entendí fue esto, esto y esto. Y no puede pasar más que de dos. O la persona te va a decir sí, eso fue lo que te dije, o te va a decir no, te lo repito. Y te lo van a repetir. La segunda cosa que puse en práctica fue hacer muchas preguntas, muchas. Y no solamente preguntas acerca de qué significa esta palabra o dónde puedo utilizar esta frase, o no solamente acerca de eso, pero preguntas acerca de su perspectiva. Por ejemplo, salíamos de una reunión y yo no sabía cómo había ido y les preguntaba, ¿cómo crees que fue esa reunión? ¿Cómo estaba la vibra? O, por ejemplo, si había un mensaje que yo no estaba segura cuál era el tono, qué era lo que estaba pasando, les preguntaba, ¿cómo interpretas tú este mensaje? Y eso me ayudó mucho a entender, por ejemplo, y darme cuenta de comportamientos que eran comunes en esta nueva cultura de la que yo formaba parte. Y la tercera cosa que puse en práctica fue practicar el concepto de diversidad y empezar por practicarlo conmigo misma. Dejé de asumir, por ejemplo, que algo no lo entendía porque yo era no nativa. Y fue muy chistoso porque di cuenta que incluso personas nativas no conocían o no eran familiares con ciertos conceptos. Y esto me ayudó, obviamente, a empezarme a percibirme como igual. Llegamos a la parte final, el elemento final del pastel, que son las decoraciones. Aquí tenemos la frase donde empezamos, se las repito, se las voy a leer nuevamente. No podemos aprender realmente un lenguaje nuevo si solamente aprendemos el idioma. Para aprender un lenguaje nuevo tenemos que vivirlo y experimentarlo. Yo ya estaba empezando a vivir el lenguaje. La parte final me tocaba experimentarlo. ¿Y cómo experimentamos? En ambientes casuales, teniendo conversaciones casuales a la hora de lunch, quedándome por una cerveza después de la oficina, teniendo conversaciones casuales, preguntándoles, ¿dónde creciste? ¿Cómo fue tu educación, la escuela? ¿Qué programas de televisión veías? ¿Disney Channel o Nickelodeon? Conversaciones casuales. Y aquí les comparto algunas fotos de momentos muy divertidos que viví con compañeros de trabajo de HubSpot. Y la verdad es que no les voy a mentir, es muy divertido, pero a la vez es difícil. En cada una de estas situaciones, en algún momento me sentí incómoda, en algún momento no supe qué más decir, qué preguntar, porque obviamente las interacciones son completamente diferentes, las culturas son completamente diferentes y obviamente no fluye tan natural como normalmente fluiría con mexicanos, por ejemplo. Aquí lo importante es aprender a sentirnos, a aceptar ese sentimiento de no pertenecer para poder empezar a trabajar en pertenecer. ¿Por qué? Porque en estas experiencias, en estos ambientes casuales es donde aprendí más acerca de la cultura de la que formo parte hoy. Y es también donde pude compartir un poquito acerca de la cultura mexicana. Y les digo que les encanta. Aquí la comida mexicana les encanta. Ahí alguien estaba preguntando que si había huichol. Aquí hay huichol, la he encontrado. Sí hay. Para concluir, no les voy a echar mentiras. Todavía me siento retada. Día a día es difícil. Se extraña obviamente México. Pero trato de recordarme a mí misma que ser diferente, que ser de otra cultura, que haber nacido en otro país no es nada más que una fortaleza y que compartir esas diferencias es lo que promueve la diversidad y lo que promueve la inclusividad. Limitarnos incluso en no preguntar, cosas tan sencillas como no preguntar, no resulta en nada más que oportunidades perdidas para aprender, para compartir, para enriquecer otras culturas y en oportunidades perdidas para contribuir en crear ideas que se convierten en soluciones para el mundo diverso en el que vivimos hoy, ideas diversas. Muchas gracias, eso es todo. Abro
lista para preguntas y respuestas.